شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más y por última a nuestro programa Ramadán Karim, en el cual resolvemos las dudas del público hispanohablante y musulmán sobre la práctica del rito de Ramadán. Les anunciábamos en el programa anterior que teníamos un programa un poco distinto, ¿no?, en el que ustedes tendrían una mayor cota de protagonismo. Sucede que vamos a dar lectura a algunas preguntas que se han formulado vía email al Sheikh y que estaremos encantados de responder a nuestros telespectadores. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. Pues si te parece vamos a comenzar con una pregunta de un hermano que nos cuestiona sobre si el suhoor es condición necesaria para que el ayuno sea válido o no. Es decir, una persona no se levanta, se le pasa el fajr, no hace el suhoor, ¿su ayuno sirve o no? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Si una persona se queda dormida al suhoor, ya sea que se quede dormida también al fajr o no, su ayuno es válido. Es decir, el suhoor no es una condición para que el ayuno sea válido. Es una recomendación del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta dijo: "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka". Tomen el suhoor, hagan el suhoor, es decir, esta pequeña comida antes del salat al-fajr, porque en él hay baraka, es decir, porque ayuda a la persona a sobrellevar el ayuno. Pero es un consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien por falta de tiempo o por haberse quedado dormido no coma esta comida, no haga el suhoor, su ayuno es perfectamente válido. En el segundo caso, en el caso de que se quede dormido a salat al-fajr, si es por negligencia, en ese caso puede implicar un pecado. Si es porque simplemente a pesar de que ha tomado las precauciones, se ha quedado dormido, es como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que quien se quede dormido para una oración, que la recupere ni bien se despierte. Pero eso tampoco le afecta el ayuno, es decir, aunque haya perdido esa oración, su ayuno, ese ayuno de ese día de Ramadán, es perfectamente válido. Y Allah sabe. Nos pregunta una hermana que no usa hijab. Sabemos que el hijab es obligatorio, pero no es un pilar del Islam. Es decir, en fin, hay quien no lo usa y no deja de ser musulmana por ello. Y nos pregunta si al no usar hijab, si eso anula su ayuno. Si su ayuno es aceptado a pesar de no usar hijab, se podría plantear. Sí, exacto. Es una buena pregunta. En muchos casos, muchas de las hermanas que recién comienzan su camino en el Islam, en un principio no utilizan el hijab. Es decir, la utilización del hijab en la enorme mayoría de los casos que yo conozco no es algo automático. Es decir, no es que pronuncien la shahada e inmediatamente comienzan a usar el hijab por las dificultades que implica. Sí, no tanto por el deseo. Hay que destacar que en una gran medida no es tanto por el deseo de la hermana de no usarlo, sino por las dificultades sociales que hay y que se derivan de la islamofobia en ciertos ambientes, ¿no? Sí. Y además hay que mencionar de que para dar el testimonio de fe uno no tiene que estar practicando todo el Islam, ni es condición de que inmediatamente de pronunciar el testimonio de fe implemente todos los asuntos del Islam. Es decir, la legislación islámica nos enseña gradualidad con aquellas cosas que son menos graves, como en este caso, por ejemplo, la vestimenta del hijab. Es decir, no es una condición para que su Islam sea válido de que inmediatamente de decir el testimonio de fe comience a vestir el hijab. El hijab es uno de los ritos islámicos o de las cosas que identifican al Islam y a la musulmana específicamente, y que es una obligación. En la legislación islámica el concepto de hijab y el hijab no es solamente el velo, sino que es utilizar una vestimenta holgada, que no muestre las formas del cuerpo, que no llame mucho la atención. No que no llame la atención de la gente, porque un hijab llama la atención de la gente, ¿verdad? Sino de que no llame la atención de una manera no acorde a la dignidad de una mujer musulmana.
Y por eso en el Sagrado Corán, cuando habla del concepto del hijab, dice yurafna wa la yu'zain. Dice que se usa el hijab para que sean reconocidas y no sean perjudicadas o no sean maltratadas. ¿En qué concepto? Es decir, que cuando una mujer musulmana utiliza el hijab, la gente sabe que es una mujer decente. Entonces, de esa manera no es perjudicada por los intentos que puedan hacer determinados hombres de decirle cosas que no sean aceptables o que le hagan propuestas indecentes, ¿verdad? Es decir, cuando se la reconoce, es el mismo concepto de que en esta sociedad en la que nosotros vivimos, un hombre puede tener miradas lascivas con una mujer que se viste de una manera que llama la atención, ¿verdad? Porque muestra las formas de su cuerpo. Pero cuando se pasea delante de él una monja, por esa vestimenta que utiliza, sabe que no es una mujer con la que pueda conseguir nada y por eso, o a menos que sea una persona enferma, no va a intentar nada, evidentemente, con una monja. Ese es el concepto del hijab. Es decir, no que no llame la atención, puede llamar la atención, pero la imagen, el mensaje que envía el hijab es que es una mujer honesta y modesta y que entonces no se presta a determinados juegos. Pero ¿qué pasa el hijab relacionado con el ayuno? Si esta hermana por alguna circunstancia aún no puede vestir el ayuno, no puede vestir el hijab, su ayuno es igualmente obligatorio para ella y válido cuando lo hace. Es decir, no implica el hecho de que aún no esté vistiendo el hijab. Y mi recomendación es a toda hermana que comienza su camino en el Islam, que comienza a estudiar el porqué del hijab y la forma en que se utiliza y tenga la intención de utilizarlo en algún momento. Aunque en ese momento no lo esté utilizando, que tenga la intención de utilizarlo. Y quiera Allah que se lo conceda y se lo facilite. Pero eso no tiene ninguna injerencia sobre la validez del ayuno. Quizás una musulmana que haya abandonado el hijab sin excusa necesaria, es decir, teniendo toda la contención necesaria para utilizar el hijab y lo abandona, puede ser que eso le reste a la recompensa de su ayuno, pero de ninguna manera lo invalida. También alguien nos hace una pregunta un tanto peculiar. Estamos a menudo acostumbrados a ver que los musulmanes hacemos unos desayunos a la hora del iftar, a la hora del Magreb, realmente pantagruélicos, es decir, con muchísima comida, muchísimos dulces, muchísimos salados, muchísima carne, muchísimo... Es decir, esto pues que realmente habrá quien pueda pensar que no va mucho con el espíritu del ayuno y de la moderación del Ramadán y del Islam en general. Una persona nos pregunta si preparar alimentos de manera exagerada para el iftar reduce la recompensa del ayuno. Bueno, todo lo que es exagerado o excesivo es malo y desalentado en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando tenía que desayunar, como está registrado en la sunna auténtica, si había rutab o dátiles frescos, desayunaba con 3 de ellos. Si no había esta clase de dátiles, con dátiles secos, lo que se llama tamar. Si no había eso, con 3 sorbos de agua. Esa era la manera de desayunar el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, bueno, hay gente que empieza así con los tamar, los rutab, los 3 sorbos de agua y luego se pone arroz con cordero en cantidades industriales, en fin. Sí. No, eso evidentemente el objetivo del ayuno es de alguna manera traer moderación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam habló en otro hadiz diciendo que comer en exceso no es bueno y que uno en realidad debería dejar un espacio para la comida, un espacio para la bebida y un espacio para el aire, es decir, que uno no debería llenar completamente el estómago. Y hablando sobre eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: nosotros somos un pueblo, hablando de la identidad del musulmán, que no comemos por gula, sino que no comemos hasta que tenemos hambre. E incluso cuando comemos a causa del hambre, no llenamos el estómago. Es decir, esa es la actitud del creyente. El creyente es un ser moderado, que no se abandona a la pasión
Entonces, come cuando tiene hambre con moderación. Y eso evidentemente es lo que le trae salud y bienestar. Y toda aquella persona que se abandona a la pasión y el exceso en la alimentación y la mala alimentación, después tiene eso, una repercusión directa sobre su salud y su calidad de vida, ¿no? Eso es algo que podemos ver muy claramente en esta sociedad en la que vivimos. Algunas personas que tienen un sobrepeso excesivo a causa de comer demasiado, de comer mal, y otra gente que le falta mucho peso porque no tiene para qué comer. Las hermanas nos preguntan si las cremas y maquillaje que usa la mujer durante el día rompen su ayuno o lo invalidan de alguna forma. Si rompen el ayuno, no. El maquillaje o las cremas que uno pueda ponerse en el rostro o en las manos o en el cuerpo en general no invalidan, no tiene efecto sobre el ayuno. Lo que habría que mencionar con respecto al maquillaje es que la mujer tiene que ser cuidadosa con el maquillaje que usa. Si está dentro de su casa o en una reunión controlada en el que son, por ejemplo, todas mujeres o familiares directos, en ese aspecto puede utilizar maquillaje. Ahora, si va a salir fuera de la casa, a su lugar de trabajo o de estudio, entonces no tiene que usar un maquillaje que llame la atención. Sí, pero esto es al margen de Ramadán. En general esto es Eso, así eso, para la eso mujer es siempre. en Ramadán y fuera de Ramadán. La pregunta pudiera ir en la línea de cuando se usan últimamente la tecnología, los avances médicos y clínicos permiten que usemos cremas nutrientes que se dedican a nutrir la piel, ¿no? Es decir, entraría, yo creo que la pregunta quizá puede ir más en ese sentido. ¿El usar nutrientes para la piel implica alimentarse y por tanto anula el ayuno? No, no, o sea, nutre la tersura de la piel, pero eso no está relacionado con la nutrición o la alimentación del cuerpo, con nada sólido ni líquido que ingrese al estómago, ni que le aporte una energía o alimento extra al cuerpo, y por lo tanto eso no anula el ayuno. No anula el ayuno. Tampoco creo que vaya en detrimento de la calidad del ayuno, ni merme la recompensa del ayuno. Se puede, o sea, el musulmán puede lavarse los dientes, puede perfumarse, puede pasarse cremas, en el caso de que necesite maquillarse dentro del concepto lícito. Todo eso es permitido durante el ayuno. El ayuno no se ve afectado por eso, excepto perfumes que, por ejemplo, pueden ser como vapores o humos que puedan ingresar por vía nasal y llegar al estómago o a los pulmones. En ese caso, algunos sabios consideran que eso no es lícito durante Ramadán. En caso contrario, aquellos perfumes que uno usa en el cuerpo tampoco afecta el ayuno. Existe la recomendación en Ramadán de hacer una hátima, es decir, de una terminación del Corán, es decir, leer el Corán completo de principio a fin. Si puede ser más de una vez, pero lo recomendable es mínimo una vez, ¿no? Sí. Un hermano nos pregunta si una persona quiere leer el Corán completo, ¿debe recitarlo secuencialmente, es decir, en el orden dispuesto por las suras, o puede hacerlo de alguna manera de forma alternativa, alternando unas suras con otras, no en el orden en el que aparecen en el Mushaf? Bueno, evidentemente si uno va a hacer la lectura del Sagrado Corán completa, buscando esa recompensa especial que tiene la lectura del Sagrado Corán completa en Ramadán, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque en principio esta sunna nace de que el ángel Gabriel venía y visitaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para repasar con él todo lo que había sido revelado del Sagrado Corán hasta ese momento. Y la forma en que se repasaba era el orden establecido hasta ese momento, porque el Corán no es un libro que fue revelado en el orden que nosotros lo tenemos, sino que los versículos eran revelados acorde a una situación que ameritaba esa revelación. Y cuando eran revelados, el profeta sallallahu alaihi wasallam, por revelación también le decía a los escribas del Sagrado Corán que esos versículos iban en determinada sura y en determinado orden, es decir, dentro de esa sura qué lugar ocupaban.
Y luego durante Ramadán se hacía este repaso de todo lo que había sido revelado hasta ese momento y en el orden en el que se encontraba en el Musaf en ese momento. Entonces, quien quiera seguir esta sunna, quien quiera leer todo el Sagrado Corán durante Ramadán, la recomendación es que lo haga en el orden que está establecido en el Sagrado Corán, porque el orden de las suras también es un orden revelado. Y por lo tanto, para quien quiere leer todo el Corán, la recomendación es que comience por Surat al-Fatiha, que es la primera sura, y termine con Surat an-Nas, que es la... Un hermano también nos pregunta sobre la Umra durante el mes de Ramadán. Hay un hadith en el que dice que la Umra en Ramadán tiene el valor de un hajj, es decir, de una peregrinación mayor con nuestro mensajero sallallahu alaihi wasallam. Este hermano nos pide que con cierto detalle le expliquemos a qué se refiere. Bueno, en principio hay un hadiz auténtico en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que quien realice la Umra durante el mes de Ramadán le equivale en recompensa a quien realiza la peregrinación. Ese es un hadiz auténtico. Existe otra narración, tal cual lo has dicho, en el cual se agrega al final Hajjun Ma'i, es decir, una peregrinación junto conmigo. Los sabios han hablado sobre estas narraciones, sobre su autenticidad, si se refiere a una situación particular, es decir, si el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo esto a un grupo de personas, específicamente a unas mujeres que no habían podido completar la peregrinación a causa de un impedimento de su ciclo, o si es un texto general, es decir, sirve para todo musulmán. La enorme mayoría de los sabios considera que es un texto general del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, que todo musulmán puede acceder a esa recompensa. Pero analizando el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo primero que tenemos que ver es esta recompensa especial que tiene. Es decir, que el musulmán debería tratar de hacer una umra, es decir, una visita a la Meca con los ritos específicos que tiene durante el mes de Ramadán, debido a esta recompensa grandiosa que tiene, que es hacer la peregrinación. Uno podría preguntarse, si uno hace una umra durante Ramadán, ¿eso nos hace cumplir con el quinto pilar del Islam, que es hacer la peregrinación? Porque uno ya ha hecho una obra que equivale en recompensa a la peregrinación. La respuesta es que no. La respuesta es que eso es parte de la misericordia de Allah, de la recompensa que Allah concede a algunas obras, pero no quita la obligatoriedad de otras. Se refiere a la recompensa, no tanto al pilar, ¿no? Exacto. La persona que ha hecho umra durante Ramadán sigue manteniendo la obligación, si no lo ha hecho hasta ese momento, de hacer la peregrinación al menos una vez en la vida si tiene capacidad física y económica. Tiene esa obligación, no por el hecho de haber hecho una umra en Ramadán ha dejado de tener esa obligación, aunque es una obra evidentemente muy meritoria y muy recomendada. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy y nuestro tiempo en general, ya que igual que nuestro mes sagrado llega a su fin, nuestro Ramadán Karim también. Debo agradecerte en nombre de Córdoba Internacional Televisión, en el mío propio y en el de nuestros telespectadores que se benefician de tu conocimiento, la disposición que has tenido a estar aquí con nosotros y emplear todo este tiempo fi sabilillah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah. La verdad es que es un gusto para mí estas conversaciones contigo, Ali. Y para mí más. Quiere Allah recompensarnos por este tiempo, concedernos más conocimiento, aceptar nuestro ayuno. Amén, ya Rab. Y mi pedido siempre a todos mis hermanos es de que hagan dua por mí, para que Allah me conceda sinceridad y conocimiento. Y no me olviden este dua, ¿eh? En fin. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. Respecto a ustedes, pues agradecerles que hayan estado ahí todo este tiempo, pues realmente la razón de todo esto son ustedes. No quisiera despedirme sin agradecer al personal técnico su colaboración, sin la cual hubiera sido imposible que todo esto que ha sucedido entre el Sheikh y yo hubiera llegado a ustedes. En especial a las personas que se encargan de la realización, como Coldocea Antonio Piña, Jorge Moreno,
o Mauro Velanova, al encargado de decorado Jorge Flores o a los técnicos de sonido Óscar Flores y Ayub El Hammouri. Y también a todas aquellas personas de producción y del equipo de Córdoba Internacional que han hecho esto posible. Desde aquí les deseamos que Dios recompense a todos ellos, inshallah, con el Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي